De Mercado Global. Paula Camandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos de inmediato a desmenuzar la información. Esto es Mercado Global. Bienvenidos. Santander, 10 años de World Café. Cámbiate con confianza a FP Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Bueno, partimos en Chile con una de las reformas más importantes del gobierno de José Antonio Kast. Por supuesto, esta ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional que, bueno, ha pasado tanta agua bajo el puente, seguimos discutiendo un poco sobre su contenido. Y ayer se dio un paso bien estratégico y podría estar a horas de convertirse en ley. Viene con polémica arrastrada desde el viernes. Ese día el Ejecutivo tuvo que retirar una indicación que bajaba el impuesto corporativo a 22% en lugar del 23% original, por lo que se calificó como un malentendido con el PPD en torno a acotar la invariabilidad tributaria del proyecto. Pese a esto, ayer la Comisión de Hacienda del Senado aprobó los cambios que propuso el gobierno en materia de invariabilidad. Y Hacienda mantuvo su parte del acuerdo con la oposición, aunque el PPD... Claro, terminó retirando su apoyo y ha estado bien en el centro de la discusión el ministro Quirós, porque además ha causado mucha tensión con los ministros más políticos. Y ahí está lo interesante. La comisión no solo despachó ese artículo a las 16:27 de la tarde, mucho antes de lo previsto, mandó todo el articulado a la sala del Senado. Con eso, el proyecto podría votarse en sala hoy y pasar a su tercer trámite mañana en la Cámara de Diputados. Si se aprueba en ambas, la ley quedaría despachada este miércoles, mañana, 15 de julio. Pero para que eso ocurra, los comités de senadores tienen que acordar por unanimidad votar esta tarde. Hay una reunión clave hoy al mediodía, perdón, esta mañana. En Valparaíso, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la UDI, dijo que el acuerdo apunta al miércoles. O sea, lo que está ahora es que se va a votar mañana en la tarde, pero que se podría adelantar para hoy si hay acuerdo unánime en la reunión de comités. Vamos al corazón de la discusión, la invariabilidad tributaria. La comisión aprobó la indicación del gobierno por 3 votos a favor, con Javier Macaya de la UDI y Rodolfo Carter de Republicano. Muy buena la entrevista de hoy, recomiendo echarle una mirada. Y María José Gatica de Renovación Nacional, 2 en contra. Diego Ibáñez del Frente Amplio y Paulina Bodanovich del Partido Socialista. O sea, Diego Ibáñez reemplazando a Chicardini, que que es la titular en ese puesto de la comisión. ¿Qué cambia con esto? El texto original garantizaba reglas tributarias parejas por 25 años para inversiones sobre 50 millones de dólares. Ahora será escalonado, plazos de 10, 15 y 20 años según el tamaño del proyecto. Entre 50 para el plazo más corto, 50 millones de dólares, y más de 350 millones de dólares para el plazo más largo. Y para acceder a ese beneficio, Iván, el fisco va a pedir una sobretasa. También era lo que estaba buscando la oposición, 1,5 puntos porcentuales adicionales del impuesto de primera categoría. El régimen entraría en vigencia el 1 de enero de 2027. Además, los inversionistas extranjeros tendrán que acreditar el origen lícito de los fondos, la capacidad financiera del grupo y declarar el impacto esperado en el empleo, los encadenamientos productivos y un plan de relacionamiento con las comunidades donde operen, dice el proyecto que fue aprobado en la Comisión de Hacienda ayer, como decíamos. Es la noticia del día. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Bueno, la noticia del día no aparece en el vacío. Fíjate que Bloomberg publica hoy un reportaje sobre el momento económico de Chile con un titular bien duro. La euforia del mercado se estrella con la realidad, con José Antonio Kast enfrentando un crecimiento de apenas 1%, dice el Bloomberg. El punto de partida es que los chilenos eligieron a un presidente promercado para reactivar la economía, pero según Bloomberg, el país hoy coquetea con la recesión y enfrenta más competencia por las inversiones en la región. Los datos son bastante incómodos. El PIB se contrajo en el primer trimestre, la actividad volvió a caer en mayo tras crecer muy poco en abril y el desempleo llegó a su nivel, como sabemos, más alto en 5 años. Y lo llamativo es que esto pasa con el cobre en máximos históricos, un impulso enorme para el principal productor del mundo. Aún así, la minería cae, la manufactura se debilita y la construcción no repunta. Hace unos meses el mercado hablaba de un crecimiento que podía llegar al 3%. Hoy firmas como JP Morgan y el brasileño Bradesco proyectan que el PIB se expanda solo 1% este año. Lo complejo es que la competencia vecinal es fuerte, con Keiko Fujimori electa en Perú y Abelardo de las Priella en Colombia, más Argentina trayendo inversión en cobre. El economista Nicolás Eterovich de Morgan Stanley dice que muchos proyectos chilenos están en minas ya existentes, mientras al otro lado de los Andes llega plata fresca. En lo político, la desaprobación de Kast subió al 59% desde el 34% que asumió con ese porcentaje en marzo, según la última academia, y el principal motivo es económico, inflación, desempleo y bajo crecimiento, por encima incluso de la seguridad y la inmigración.
El gobierno insiste que lo peor ya pasó, por eso apura esta ley y anunció el viernes un plan de 50.000 millones de pesos en subsidios para crear 50.000 empleos a octubre, pero los analistas que cita Bloomberg son escépticos. No ven una recuperación fuerte antes de la segunda mitad del próximo año, afirma Bloomberg. The Wall Street Journal. Oye, el petróleo vuelve a estar y van en el centro de todo. El Wall Street Journal dice que los mercados y los productores de Medio Oriente ya se están resignando a una nueva realidad, que el estrecho de Hormuz no vuelva a la normalidad previo a la guerra. El detonante fueron los choques del fin de semana y el anuncio de Trump de reimponer el bloqueo al transporte iraní por el estrecho. Eso disparó los precios. El Brent subió 13% en lo que va de semana y quedó sobre los $86 por barril. El salto del lunes de ayer de casi 10% fue la mayor alza diaria desde mayo de 2020, cuando el petróleo se recuperaba del desplome de la pandemia. Todo tras un ataque iraní a 2 petroleros en el Golfo. Y aparece una estrategia que Wall Street ya bautizó, la Operación Nacho, por la sigla en inglés Not a Chance, Hormuz Opens. No hay probabilidad de que se abra el estrecho de Hormuz. La apuesta es que la ruta por donde pasaba cerca del 20% del petróleo mundial quede prácticamente cerrada. Claro, de taco a nacho ahora. Frente a esto, Arabia Saudita, Irak y Emiratos ya piensa en ingeniería. Nuevos oleoductos para sacar el crudo sin pasar por Hormuz. O sea, así como están las cosas, estratégicamente hablando, tiene todo el sentido. Según Goldman Sachs, esos oleoductos podrían permitir que más del 45% de las exportaciones del Golfo eviten el estrecho a fines de 2027, así de rápido. Y si se aceleran, hasta el 75% a fines del 2028. Claro, aunque hay un pero, Rachel Siemba del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense advierte que construir esos oleoductos costará miles de millones y que ellos mismos podrían convertirse en blanco de ataques. Por ahora el mercado se resigna. Como resume otro analista citado por el diario, la reapertura parcial no era el fin de la crisis. Con un ingrediente adicional, el presidente Trump anunció que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a la carga que pase por el estrecho de Hormuz, bueno, a la que pueda pasar, pese a que su propia administración y el propio Marco Rubio habían sostenido que ese tipo de peajes viola el derecho internacional. La caótica e inentendible situación en Hormuz está en el Wall Street Journal. Financial Times. Saltamos a Wall Street. El Financial Times reporta ganancias extraordinarias de los grandes bancos estadounidenses y el motor fue uno, el trading y la operación bursátil. JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America mostraron fuertes alzas en el segundo trimestre y el gran impulso vino de la mesa de acciones en medio de la volatilidad del mercado. Fue una jornada intensa de resultados en Wall Street con 5 bancos estadounidenses publicando sus cifras el mismo día y la tónica se repitió. Cuanto más se movieron los mercados, mejor les fue a quienes operaban esos movimientos. ¿Y qué generó esa volatilidad? Los movimientos fuertes en las acciones de inteligencia artificial y la salida a bolsa de SpaceX. Solo Goldman y JP Morgan superaron en más de $2.000 millones lo que esperaban los analistas en ingresos por acciones. Los números son extraordinarios. JP Morgan anotó ganancias trimestrales por $21.200 millones, un 41% más que el año pasado, y Goldman la subió casi 80% hasta 6.600 millones, su mejor trimestre en 5 años. Bank of America también rompió su récord, ganancias por 9.100 millones, un 27% más, y sus ingresos por operar acciones crecieron 70% en un año, hasta 3.600 millones, muy por sobre lo esperado. Wells Fargo completó el cuadro con utilidades por $6.400 millones, un 17% más y sobre lo previsto. Faltaba Citigroup, que reportaba más tarde este día martes. Y ahí queda una foto clara, la misma volatilidad que inquieta a los mercados, inteligencia artificial, geopolítica, es la que disparó los ingresos de los bancos que operan esos vaivenes, porque siempre que alguien gana. alguien gana, termina ganando, lo dice el Financial Times.